solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. En este nuevo capítulo de Mundo Migrante, correspondiente al trimestre de agosto, septiembre y octubre del 2023, en el tercer año de permanencia, trataremos de desentrañar las políticas seguritarias en materia migratoria de distintos países de la Unión Europea y fuera de ellas, como el Reino Unido, haciendo eje en el proceso de externalización de fronteras con su cuestionable eficiencia para contribuir a la tan mentada seguridad de fronteras. Para profundizar sobre dicha temática, contaremos con la mirada especializada de la licenciada en Políticas Internacionales, la magíster Gemma Piñol. La luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso, haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si bien la llamada crisis de los refugiados de la guerra civil en Siria fue el momento paradigmático donde la opinión pública internacional se sensibilizó con tremenda tragedia humanitaria, en parte ayudada por una foto del cadáver de un niño en una playa del Mediterráneo que impactó en el común de la ciudadanía europea. Ese hecho trágico que irrumpió en la opinión pública interpeló a las autoridades de la Unión, que en el verano del 2015 efectivizó una reunión de urgencia con representantes de sus 27 Estados miembros. En dicho cónclave se salió con el compromiso unánime de lo que fue el denominado Acuerdo de Cupos de la totalidad de los países miembros. Al año de la mencionada cita europea, el balance de dichos acuerdos demostró la falta de voluntad de la gran mayoría de los países miembros en cumplir con los cupos comprometidos, siendo la gran excepción la Alemania de la canciller Merkel. Desde el verano del 2015, por razones diversas, entre las más significativas, la situación económica en deterioro de cada país miembro y las presiones internas de talante xenófobo con excusas de tonos seguritistas, principalmente de corrientes de derecha y extrema derecha. Esa tendencia fue creciendo con la falsa teoría del reemplazo poblacional y de la Europa invadida por indeseables de otros continentes, como si de una marea de pensamiento chauvinista y xenófobo se fue instalando la idea de consolidar la llamada Europa fortaleza, como si de una invasión bárbara se tratase,
se fue avanzando en medidas tendientes a obstaculizar la entrada al espacio Schengen, aunque fueran miles y miles los que murieran año tras año en el Mediterráneo. La vieja idea de no arriesgar el bienestar propio del modelo de vida europeo fue la idea fuerza que desde las usinas de los partidos de la derecha y la extrema derecha, a ritmo de la crisis, se fue extendiendo en sectores cada vez más significativos del universo poblacional europeo, transformando el sentido común. Así, año tras año, los acuerdos con países extracomunitarios o directamente de otros continentes fueron incrementándose en una suerte de externalización de fronteras, pagando significativas partidas dinerarias a países como Senegal, Marruecos o, como en último caso, el acuerdo de intenciones con el gobierno tunecino en la primavera del corriente año, por más de 100 millones de euros por impedir la salida de sus costas a miles de migrantes forzados venidos de los países subsaharianos. Desde el Mundo Migrante hemos dado voz a diversos contingentes de desplazados por razones políticas, bélicas o religiosas, o por ser víctimas de fenómenos climáticos y por diversas prácticas empresariales extractivistas de grandes grupos económicos internacionales, que no solo expolian las riquezas del sur global, sino que sus prácticas de rapiña ecológica destruyen los medios de subsistencia y el hábitat originario de diversas poblaciones, que luego se ven obligadas a emigrar ante sequías extremas o inundaciones devastadoras. Singela por
está muy bien dentro de mi cuerpo. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. Violador que sales y derrumbas. Impotencia que a mis pies tropiezas. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte. En plena globalización, donde se incentivan la libre circulación de capitales y mercancías, paradójicamente las trabas a la libre circulación de seres humanos es uno de los contrasentidos más flagrantes. La Unión Europea no es la excepción, sino por el contrario. Desde la llamada crisis de los refugiados sirios en el 2015, se ha ido avanzando en las políticas restrictivas hacia migraciones forzadas. Para conversar sobre esta problemática estamos comunicados con Gema Piñol Jiménez, doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense, además de magíster en Estudios Internacionales y tener también una maestría en Análisis Político. Gema, muy buenas tardes, un gusto de poder conversar con vos en Mundo Migrante. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. Bien, con esta diferencia de 5 horas, pero buenas tardes también, para allá que todavía está en el día. Bien, Gema, desde la llamada crisis del 2015 de los refugiados sirios, que en ese momento 27 países miembros de la Unión Europea se habían de alguna manera comprometido a una política de cupos. Esto fue incumplido prácticamente por la gran mayoría, solo Alemania de Merkel fue la que lo hizo. Y después de eso siguieron con políticas restrictivas. ¿Qué visión tenés de este proceso? Mira, a mí me gustaría empezar diciendo que 2015 igual es el ejemplo más paradigmático de un proceso que viene de lejos. Es decir, no empezamos a construir políticas restrictivas en 2015, sino que en 2015 evidenciamos hasta qué punto son restrictivas las políticas que habíamos ido construyendo, no solo en la Unión Europea, aunque es un ejemplo, también en muchos países de lo que llamamos el norte global. En una lógica que además creo que ha estado muy bien en la intervención que le decías, de un mundo globalizado en el que las mercancías se mueven como nunca se habían movido, una cosa que ha sido siempre habitual, como es la movilidad humana, se está poniendo cada vez más en dificultades. Y lo que estamos generando con estas políticas migratorias restrictivas no es que paren los flujos, porque esto ha sido siempre una realidad, sino que sean cada vez más inseguros, que sean más vulnerables y que las personas que transitan por estos procesos migratorios tengan una situación de mayor riesgo. Yo quiero añadir simplemente que lo que pasó en 2015, que nos puso, digamos, sobre la alerta de que algo era muy grande y que, digamos, salió de las agendas de las personas que trabajamos en estos temas y llegó a toda la ciudadanía, es que estas políticas restrictivas también afectaban a personas que buscaban refugio. Y eso quiere decir que las políticas migratorias restrictivas ya no solo construían un imaginario contra la persona migrante, sino también contra la persona refugiada. Bien, Gema, no sé si existe en esta cuestión un contrasentido, teniendo en cuenta que gran parte de los países miembros de la Unión están atravesados por tasas demográficas negativas y se tornan en más de un caso necesaria la incorporación de jóvenes migrantes que pueden fortalecer una suerte de círculo virtuoso de aportes a la seguridad social que morigeren el llamado envejecimiento poblacional. ¿Cómo ves esta cuestión? A ver, hay mucho debate sobre lo que sería, digamos, las razones que pueden explicar las migraciones y por qué son interesantes las migraciones para los países de destino. Y yo creo que es evidente que lo que hay que explicar es que, primero, nadie va a un país que no sea interesante, es decir, que los países que crecen, que se desarrollan, siempre serán
objeto de más interés. Eso quiere decir que una táctica para, y perdona el contrasentido y la broma de mal gusto, pero una táctica para dejar de tener flujos migratorios es caer en depresiones económicas profundas. Esto es para entender que la gente se mueve en estos sentidos. Estos intentos de explicar las migraciones como un elemento de sustitución demográfica tampoco son del todo ciertos. No se explica la demografía, no es digamos unos tubos de conexión que suban y bajan de esta manera, pero sí que es verdad que los países lo que tienen que tender es a tener como más personas más distintas y con más capacidades y habilidades distintas para producir en un mercado de competición global. En este sentido, lo que sería inteligente es pensar qué tipo de migración uno querría o qué tipo de migración uno desearía, atendiendo siempre a los principios del derecho internacional, y a partir de aquí plantear políticas e instrumentos que resolvieran. Pero esta para nada es la pregunta que se está haciendo nadie. O sea, nosotros estamos en una especie de cambalache raro en el que estamos hablando todo el día mal de la inmigración, pero a la vez se necesita para las economías del norte global. Lo que se hace con estas políticas es al final hacer que estas personas cuando se mueven lo hagan en peores condiciones, tanto durante el trayecto como cuando llegan a los países de destino. Bien, acuerdos migratorios, Gema, contrarios a los valores de los derechos humanos, como el firmado por la Unión Europea con Turquía en el 2016, o como el más reciente, el firmado el pasado 16 de julio, por la presidenta de la Comisión Europea, la primer ministra italiana y el jefe de gobierno holandés con el presidente de Túnez, del cual se informó en la Unión Europea que se pagaría a este país nordafricano más de 100 millones de euros para que impida la salida de inmigrantes hacia Europa. De alguna manera, esto no es novedoso, es profundizar esa perversa lógica de externalización de fronteras y la constitución de los denominados estados tapón. ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, lo que estás explicando es lo que entendemos por externalización en un contexto de securitización de las políticas migratorias, ¿no? Es decir, cómo construimos la inmigración como una amenaza. Yo creo que hay que aquí ser un poco atento a cómo se construyen estos pequeños pasos hacia digamos, lo que serían malas políticas de gestión migratoria, porque la Unión Europea no hace un acuerdo con Turquía. Llega a una declaración de intenciones y lo mismo pasa un poco con Túnez. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que estamos viendo es cómo sobre la Unión Europea cargamos culpas de lo que hacen los Estados miembros, que se escudan en que esto me lo dice la Unión Europea o lo hago en nombre de la Unión Europea para seguir desarrollando sus políticas restrictivas. Sé que es un matiz tonto, pero me parece importante porque yo creo que muchas veces construimos la idea de que hay una especie de organización internacional como la Unión Europea que controla las cosas y no podemos decir nada, cuando en realidad son nuestros gobiernos a los que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea votamos, que están tomando estas decisiones, que están optando por externalizar y por pagar a países terceros para que controlen las políticas de inmigración. Y déjame añadir una cosa, yo creo que es interesante que esto lo hacen en nombre de la seguridad. Es decir, vamos a gestionar esto para que las fronteras europeas sean más seguras. Podríamos poner el caso de Estados Unidos también con México, y otros casos y ejemplos que podrían. Pero en realidad lo que estás haciendo es poner en manos de un país tercero toda tu seguridad, porque al final le estás dando el poder de decidir cuándo abrirá o no las fronteras y cuándo te pondrá o no en una situación de brete, a cambio de lo que te pida, porque en el momento que has empezado esta dinámica negativa, la negociación solo puede ser ir a pagar más, para entendernos, para decirlo así, un poco a lo salvaje. Y esto es lo que sorprende, es decir, tenemos políticas que no solo son ineficientes, sino que además para nada van a garantizar mayor seguridad, sino que lo que hacen es dejarte en manos de países terceros que, con respeto a algunos de los que hemos hablado, no tienen para nada un buen resultado en protección de derechos humanos, ni para sus propios nacionales, ni para las personas migrantes en su territorio. Bien, Gema, ¿esto se ha incrementado, o sea, exacerbado de alguna manera después o durante la pandemia, ¿no? ¿Y ha habido como un punto de inflexión en este sentido? Yo creo que la pandemia fue un momento espectacular en términos de movilidad, porque realmente hay una parte una buena parte del mundo que se paró. Es decir, hubo un momento que casi el 80 o 90% de la población mundial vivía en países donde habían restricciones de movilidad, internas y externas, y esto es una situación inédita. Lo que ha pasado después es que eso no quiere decir que no hubieran movimientos, simplemente que eran movimientos menos controlados y seguramente menos habituales, ¿de acuerdo?
Lo que ha pasado ahora es que hemos vuelto a un proceso acelerado de normalidad, es decir, estamos recuperando muy rápidamente la situación previa a la pandemia. Y esto, en términos de números, en términos de figuras, genera pues digamos que en términos numéricos, en términos de cifras, genera como una situación de sorpresa, porque dices, uy, hemos crecido un 100%, claro, en relación a un año que no funcionaba, ¿eh? Es decir, estamos recuperando a marchas forzadas la normalidad. Sí que es cierto que yo creo que de la pandemia han salido algunos, igual que han salido algunos aprendizajes buenos, también han salido algunos aprendizajes malos, precisamente vinculados básicamente a cómo burlar, para entendernos, las normas de control de algunos países. Y es verdad que la pandemia en muchos otros países ha dejado situaciones muy precarias, que hace que pues se hayan acentuado pues ciertas situaciones de descontento social y también de debilidad estructural en algunos estados, que hace que también la movilidad sea mayor. Bien, Gemma, hablando justamente de esto de que son más que la Unión Europea, hay políticas específicas de los países. Un ejemplo es el del Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, pero que nos ha sorprendido esta política con respecto al gobierno de Rishi Sunak, que llevó adelante una polémica medida con respecto a lo que es la devolución de migrantes directamente a Ruanda, ¿no? A pesar de que la justicia del Reino Unido declaró ilegales los planes de Sunak, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que me gustaría añadir primero que el Reino Unido es el ejemplo paradigmático de cómo manipulamos la información sobre las políticas de inmigración. Buena parte del discurso que se hizo durante el Brexit para animar a la gente a votar para salir de la Unión Europea es decir, nosotros no tenemos control de nuestras fronteras porque estamos en el marco de la Unión Europea y nos obligan a hacer lo que quieren. Y todo el mundo sabe, y si no, todo el mundo tendría que digamos que, como mínimo los que votaron me refiero, saberlo, que el Reino Unido nunca fue parte de Schengen. La libre circulación en Europa, claro, las fronteras comunes se basan en Schengen, con lo cual el Reino Unido lo utilizaba, digamos, perversamente este discurso, justamente por lo que decimos, porque les servía para justificar, pero no era real. Ahora que tienen el control de sus fronteras, ahora se quejan de que Francia no colabora. Porque en realidad ponen en evidencia que la gestión migratoria no es una cuestión nacional. En un mundo globalizado, la gestión migratoria tiene que ser una cosa dialogada y negociada. Y lo que han hecho para intentar superar, digamos, esta falsedad con la que empezó todo su mandato post-Brexit, digamos, ha sido endurecer las políticas de inmigración. Pero dado que necesitan personas trabajadoras en el mercado británico, han decidido atacar al grupo más vulnerable de personas que se mueven, que son las personas que buscan refugio. Estamos hablando de personas que salen de conflictos armados, de vulneración de derechos, de persecuciones. Y han decidido externalizar el asilo, digamos que es una cosa novedosa, contra todos los criterios efectivos de control interno y externo, porque el Consejo de Europa también lo ha criticado, para intentar que las personas sean examinadas antes de llegar para saber si se les puede otorgar asilo o no. Y esta externalización se suma a las condiciones precarias en las que vemos que pues atienden a las personas refugiadas. No sé si te acordarás de las imágenes de este barco cárcel en el que querían atender a las personas refugiadas. Todo esto es una narrativa de guerra, de batalla contra personas en situación de extrema vulnerabilidad, que seguramente les sirve para recoger votos y hacer pensar a la gente que sus fronteras están más controladas, pero que en realidad yo creo que es importante que siempre recordemos que en un mundo globalizado las inseguridades generales no protegen. Y ser una isla les parece a ellos que es suficiente, pero realmente no les deja al margen del sistema internacional, y por lo tanto yo creo que lo que estamos viendo en Reino Unido es altamente preocupante, porque puede ser un modelo a seguir para otros países, que pone en riesgo ya todo el sistema de derecho internacional público, en tanto que vulnera los elementos más claves del sistema de protección internacional y del asilo. Bien, Gemma,
Vos trataste, justamente marcaste el tema de las guerras y los conflictos armados como uno de los elementos de las causas de los migrantes forzados. Ahora, el caso concreto del intervencionismo francés, que es por décadas en la región del Sahel, y hoy expresada por el gobierno Macron con la retirada de las fuerzas militares en Níger, que llegó 2 meses después de la toma del poder en el país africano de una junta golpista que Francia niega a reconocer como poder legítimo, pero apoya realmente también gobiernos no muy poco claros. ¿No queda de alguna manera al descubierto la crisis de la política de Francia en África? ¿Qué mirada tenés al respecto? Yo creo que es una evidencia que parte de las problemáticas que pasan en muchos países, y sobre todo en países africanos, tiene que ver mucho con el historial intervencionista de muchos países europeos. Igual que en América Latina seguramente podríamos hacer la misma comparación con la intervención de Estados Unidos. Aunque no solo, que es todo un poco, ya sabemos que los poderes, los países que tienen el poder, estos países del norte global, consideran que pueden intervenir allí donde consideren y crean que sus intereses están en riesgo, saltándose toda la normativa internacional. Claro, no deja de ser, digamos, contradictorio, paradigmático y yo creo que objeto de crítica en general, pues analizar comportamientos de estados que sabes que lo que están haciendo es generar pues mayor frustración, desigualdades y descontento social con el apoyo a algunos regímenes. Yo creo que cada uno de estos, según la generación en la que se ha creado, lo veo diferente, pero la gente de mi generación que crecimos con la idea de que la democracia servía como para ser un modelo exportable, pues nos hemos visto que esto es un poco un sinsentido, porque lo que interesa a muchos países es tener regímenes autoritarios con los que es más fácil hablar. Y eso, que esto es, digamos, una foto muy bruta y muy brusca del sistema internacional, también acaba afectando a la movilidad por razones obvias, porque al final muchas personas no solo se mueven para mejorar sus condiciones en términos económicos, sino también para poder vivir en mayor libertad o con mayor respeto a sus derechos, a sus creencias y a sus formas de vivir. Bien, Gemma, por último, vos marcaste un elemento fundamental que son los conflictos armados, pero también en la etapa actual, con la crisis climática y también con la cuestión económica, el incremento a ultranza del extractivismo, ya son varias las cuestiones que influyen en el mundo, o sea, en el mundo periférico en general, para que mucha gente tenga que desplazarse por estas cuestiones, porque se ven afectadas por políticas globales en realidad. Esto en África es evidente, es un territorio, es un continente rico en minerales, en riqueza de todo tipo, y que tiene problemas climáticos hoy que están muy ligados al extractivismo también, y ni que hablar con respecto a los efectos de la crisis climática, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Porque en realidad parecería que estas soluciones no se pueden buscar desde un lugar a otro, sino que tiene que ser, es un problema global, realizado por el sistema de vida que tenemos hoy, ¿no? El modelo civilizatorio. Exacto. Yo creo que aquí hay que señalar dos cosas que creo que son distintas y a veces las mezclamos sin mala intención, pero llegamos a generar confusiones. Primero, las personas se han movido por razones climáticas toda la historia de la humanidad. Es decir, parte de la expansión de la humanidad por todo el territorio de la Tierra se explica, entre otras razones, por cambios climáticos, fines de heladas o movimientos de tierras que también movilizaban a la población para ir cambiando de asentamientos. Es decir, la movilidad por razones climáticas en sí es una normalidad. ¿Qué pasa ahora? Y no lo digo para quitarle tema, sino para poner el foco donde está, que no es el cambio climático lo que genera más movilidad, sino los cambios climáticos producidos por la acción del hombre, digamos, por este modelo extractivista, industrializado que tenemos hoy en día. Entonces es aquí donde tenemos que poner el foco. ¿Por qué lo digo? Porque se está construyendo también en buena parte del norte global especialmente, pero esto es bastante extensible a muchos otros países, un cierto discurso de aún más miedo a esta inmigración que puede venir por culpa de la movilidad climática.
Y yo creo que aquí hay que dejar de señalar las personas migrantes como responsables de nada y señalar la culpa que es un sistema que efectivamente está destrozando mucho, y por razón humana, digamos, por intervención humana, está destrozando los hábitats naturales de muchas personas, que eso genera obviamente la necesidad de salir. No sé si se entiende lo que quiere decir, Sí, pero es que me parece importante en estos temas señalar cuál es el elemento, porque la extrema derecha ya está utilizando otra vez esto como para decir, y van a venir más. Y otra cosa que hay que señalar es que el cambio climático nos afecta a todos y a todas. Es decir, esto de pensar que igual que sí que hay una tendencia que no es cierta según las cifras, y eso también es importante señalarlo, de movimientos globales en términos sud-norte en materia migratoria, ¿de acuerdo? Esto se vende mucho en países destino, pero no es la verdad. La mayoría de la movilidad no es sud-norte. Pero esta dinámica del cambio climático puede romper totalmente esta idea, porque es que la crisis climática afecta a muchos países del norte también. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que estamos simplificando, a veces pensando llegarán, cuando es como, sí, igual claro, acabarás teniendo que salir tú. Entonces, yo creo que esto tendría que servirnos por una cosa que creo que has dicho y que es efectivamente real, que es que tenemos que entender que hay fenómenos que son globales y que tienen que tener respuestas globales, efectivamente implementadas desde los estados. No vamos a cambiar el mundo en 2 días, pero con un contexto de colaboración y cooperación. Y las migraciones son uno, pero también la lucha contra la degradación de nuestro entorno, evidentemente. Está clarísimo. Bueno, Gema, te agradecemos infinitamente por la participación, por tu tiempo y por los aportes conceptuales que nos has dado. Y bueno, y será hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Muchísimas gracias y un abrazo. Quédate en línea, por favor. Nos hemos comunicado justamente con Gema Piñol Jiménez, doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Duerme, mi niñito, duerme, que ese avión que ves pasar, hay juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro.
su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Y bien amigos, así concluye un nuevo capítulo de Mundo Migrante. Nos encontraremos antes de fin de año en una nueva entrega con la misma convicción que migrar no es delito y que los problemas que han surgido por distintos factores propios de la globalización deben ser solucionados con acuerdos globales basados en la justa concepción del ideario de los derechos humanos. Hasta pronto. Tren la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracción es el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no, ayúdenos o dispárennos, por favor, ayúdenos o dispárennos, ayúdenos o dispárennos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.